Muy buenos días, el tema de hoy es sujetos. Vamos al libro de 1 de Pedro capítulo 5 verso 5. Dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sujetos. Cuando nosotros miramos que debemos estar sujetos, es que usted y yo debemos estar sujetos a nuestras autoridades. Primeramente, sujetos a nuestros padres. Obedecer a nuestros padres en todo, porque la palabra de Dios nos dice obedecer a vuestros padres. Es sujetarnos a nuestras autoridades primeramente desde el hogar. Sujetarnos a las normas, a los estatutos que ponen nuestros padres en el hogar. Obedecerlos. Si usted y yo obedecemos a nuestros padres, nos será mucho más fácil obedecer a nuestras otras autoridades. Autoridades, por ejemplo, como es en el área laboral, en el área financiera, en el área profesional, en un cargo, en un cargo que usted llegase a tener, ya sea un cargo público, ya sea un cargo en una empresa, usted esté sujeto. Cuando nos habla aquí la palabra del apóstol Pedro de estar sujetos, tenemos el mejor ejemplo de Jesús. Cuando miramos en los 4 evangelios, Jesús era un hombre sujeto a su autoridad, era sujeto al Padre. Porque siempre cuando venían y le preguntaban los publicanos o los fariseos: ¿y tú quién eres? ¿Tú eres el Hijo de Dios? Tú lo has dicho. Yo no vine a hablar mis palabras, yo vine a hablar las palabras del que me envió. Yo vine a hacer la voluntad del que me envió. O sea, él siempre hablaba con respeto sobre su autoridad. Él siempre hablaba con respeto sobre Dios. Él siempre hablaba con esa humildad sobre el Padre. Y él siempre lo colocaba a él en primer lugar. Siempre, porque él decía: si no creéis a mis palabras, creéis a las obras que yo hago, porque son las obras que el Padre hace a través de mi vida. O sea, él siempre le daba el primer lugar al Señor, y él nos daba ese ejemplo, y él nos da ese ejemplo de sujeción, de obediencia, de humildad, de obedecer a la autoridad, de obedecer al Padre. Hay cosas, hay momentos, hay situaciones en las cuales a nosotros nos es muchas veces difícil obedecer a nuestras autoridades. Pero si nosotros obedecemos primeramente a Dios, nos será mucho más fácil obedecer a nuestras autoridades. Entonces no nos fijaremos en todos los errores y equivocaciones de nuestras autoridades, sino nos fijaremos más bien en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, en ese lugar que el Señor nos ha colocado. Pero primeramente obedecer a Dios, así como Jesús. Él obedeció primeramente al Padre y el Padre lo honró. Dice que él cumplió todo la voluntad de lo que el Señor le mandó a Jesús. Dice que lo colocó en un lugar de honra. Dice que lo colocó a la derecha de Dios Padre en el reino. Así el Señor quiere colocarnos a usted en lugares de honra, pero primeramente debemos ser sujetos a la palabra. ¿Cómo podemos ser sujetos a la palabra? Cuando usted medita y lee y estudia la palabra de Dios, usted se sujeta al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que obra a través de la palabra y lo guía y lo lleva a toda verdad. Y asimismo usted podrá ser sujeto a sus padres, obedecer a los padres, porque si usted no obedece a sus padres, ¿cómo sus hijos más adelante lo obedecerán a usted? Será imposible o será muy difícil que sus hijos lo obedezcan a usted si usted no ha obedecido a sus padres. Si usted no obedece primeramente a Dios y a su palabra, ¿cómo pretende que los demás lo obedezcan a usted? Será muy difícil que lo obedezcan. Le costará mucho trabajo, inclusive lágrimas y dolor. Pero cuando nosotros obedecemos primeramente a Dios a través de la palabra que nos guía y nos orienta, el Espíritu Santo, obedecemos directamente a nuestras autoridades terrenales, nuestros padres. Obedezcamos a nuestros padres y honrarlos en todo momento. Le colocaba el ejemplo que Jesús honraba al Padre. Yo fue a hacer la voluntad del que me envió, no a hacer mi propia voluntad. Honremos a nuestros padres. Si hay cosas que no nos agradan a nuestros padres, llevemos la oración y pidámosle al Señor que nos dé sabiduría para ser una persona sujeta y humilde delante del Señor. Obedezcamos a nuestros padres. Asimismo nuestros hijos nos obedecerán. Obedezcamos a nuestras autoridades en el estudio, a nuestros profesores, a nuestros compañeros, a nuestros jefes en el trabajo, en una empresa, en un negocio, en un proyecto, que nosotros obedezcamos y seamos sumisos y sujetos. Obedezcamos, pero si usted y yo, como les decía en un comienzo, obedecemos primeramente a Dios a través de la palabra que nos guía y nos orienta el Espíritu Santo, nos será mucho más fácil obedecer a nuestras autoridades, pero con la sabiduría de la palabra de Dios y el conocimiento. Porque aquí el apóstol Pedro dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Los ancianos aquí se refiere a las personas de eminencia, a las personas de autoridad, nuestros padres, nuestros jefes, nuestros gobernantes. Obedecerlos
en todo, obedecerlos en todo. Que sí, que hay cosas que no nos agradan, pero debemos llevarlos a la oración y pedirle al Señor que me dé sabiduría, conocimiento, entendimiento, cómo ser una persona humilde y obediente a mi autoridad, independientemente de la autoridad que usted tenga. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, sumisos. Ser una persona sumisa es obedecer, agachar la cabeza, sí, que no me gustó, pero lo llevo a la oración para que el Señor me dé esa paz, esa tranquilidad, cómo poder ser sumiso en esta situación que estoy viviendo con mis padres, con mi esposa o con mi esposo, con mis hijos, aún con mis autoridades laborales en donde yo me muevo, aún con mi pastor y mis líderes. Dice, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, revestidos de humildad. La humildad era lo que caracterizaba a nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos dejó esa humildad para que usted y yo seamos humildes. Porque la palabra de Dios dice que Él era el hombre más manso y humilde sobre la tierra en Cristo Jesús. Él, Jesús, que nosotros seamos esas personas mansas y humildes en el poder del Espíritu de Dios. Y dice, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Él resiste a los soberbios, a esos jóvenes que se rebelan contra sus padres, esos jóvenes que se rebelan contra sus autoridades, esos jóvenes que se rebelan contra la autoridad en un gobierno, esos jóvenes que se rebelan contra la autoridad en su trabajo. Dice que el Señor los resiste, el Señor no los mira de cerca, los mira de lejos, porque se convierten prácticamente en personas rebeldes, soberbias, orgullosas y prepotentes, pero el Señor los mira de lejos. Dice, y Él da gracia a los humildes. A los humildes son los que tenemos a Jesús en el corazón, esas personas mansas y humildes en Cristo Jesús, que aceptamos la corrección, que obedecemos de pronto si no estamos de acuerdo, pero obedecemos y llevamos a la oración y le pedimos al Señor, soy yo el que estoy equivocado, cámbiame. Es esta persona, mi jefe, mi papá, mi mamá, mi esposa, mi esposo, llévame, Señor, a que entienda también que está en un error. Yo debo sujetarme a mi esposa, usted debe sujetarse a su esposa, debe sujetarse a su esposo, debe sujetarse a sus autoridades, debe sujetarse a su pastor, a su líder, debe sujetarse a sus autoridades laborales, aún a sus autoridades en su gobierno, en el gobierno donde usted está, en su ciudad, en su nación, es sujetarse. Debemos ser personas sujetas, así como nos lo enseña el Padre a través de la palabra de Dios, así como Jesús lo hacía. Era un hombre sujeto a la obediencia al Padre. Usted y yo debemos estar sujetos a los ancianos, y a los ancianos, como le decía anteriormente, es obedecer a nuestras autoridades, que lo obedezcamos con humildad y mansedumbre, porque la humildad es la que preside, es la que da gracia, es la que el Señor nos coloca en esos lugares de honra, en esos lugares de eminencia. Es la humildad, pero en Dios. Que usted y yo tengamos humildad primeramente en Dios. Por eso le decía en un comienzo, que seamos humildes en Dios a través del conocimiento y la revelación de la palabra, que es a través del Espíritu Santo que nos orienta y nos direcciona. Y podemos ser humildes primeramente y sujetos a nuestros padres, para que así mismo sean sujetos nuestros hijos a nuestras vidas, sean sujetos nuestras autoridades, personas que nos deleguen, serán sujetas a lo que nosotros ordenamos o coloquemos a hacer, porque nosotros somos sujetos y obedientes al Padre. Hoy le oro y le pido al Señor que usted sea una persona que el Señor la tenga en eminencia, pero que usted no se le suba el cargo a la cabeza, que usted no llegue a ver orgullo, ni altivez, ni prepotencia, ni soberbia, porque el Señor lo empezará a mirar de lejos y tendrá problemas y conflictos en ese lugar. Si usted, el Señor, lo tiene en un lugar de eminencia, en un lugar de honra, que usted sea una persona humilde, pero para que esa humildad presida en su vida a diario, usted debe estar conectado con la meditación, el estudio de la palabra y la orientación y la dirección del Espíritu Santo. Si tiene un inconveniente, algún problema, alguna circunstancia difícil en su trabajo, aún con sus autoridades, llévelo a la oración y pídale al Señor una palabra, una orientación, una dirección, y que le dé la sabiduría cómo puede obrar, hablar y actuar en determinada situación que se le presente a diario, y le aseguro que el Señor lo sacará en victoria a partir de hoy. Sea una persona sujeta en el poder del Espíritu de Dios y le hará victoria y gracia en Cristo Jesús. Amén y amén.